Hermanos, y vamos a abrir la escritura en el libro de los Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 22. Es el tema 7, como título, Nuestra nueva ciudadanía. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, del verso 11 al 22. Dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios, amén. Realmente, hermano, no sé si usted ha notado que en estos dos capítulos que hoy fulminamos, es el tema 7 prácticamente. No sé si usted ha notado que en todo lo que Pablo ha expuesto ha nombrado gracia, 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 y constantemente Pablo está hablando de la gracia de Dios. Vemos innumerables referencias bíblicas desde el capítulo 1 hasta este capítulo 2. Vemos la gracia de Dios constantemente, y como lo llama Pablo, vemos las riquezas de la gracia de Dios. Amén. Amén. Que hemos visto en el tema 1, ¿verdad? Vimos cómo Pablo llega a Éfeso y su ministerio floreció de una manera sorprendente, porque cuando un ministerio florece, hermano, es también por la gracia de Dios. ¿Ok? Vemos que aún se llevaban los paños sudados de Pablo y Dios los usaba como caso único para sanar enfermos y así avergonzar, hermano, a la falsa diosa Diana. Recordemos que Éfeso, hermano, era una ciudad completamente entregada a la idolatría, con una mezcla de inmoralidad. Era muy complicado, hermano, levantar una obra ahí, pero Dios tenía un plan de levantar una iglesia ahí. En el tema 2 vimos que nace esta iglesia y Pablo expone las bendiciones del Padre. En el tema 3 Pablo sigue exponiendo esas riquezas de la gracia, y donde expone la intervención del Hijo cuando somos redimidos por el Señor Jesucristo. En el tema 4 Pablo sigue exponiendo con la intervención del Espíritu Santo, y da una alabanza para la alabanza de la gloria de su gracia. Más adelante, en el tema 5, Pablo, hermano, ora para que los hermanos de Éfeso alcancen una madurez, y básicamente ora para que tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que recordar
que el Evangelio, hermano, las Escrituras nos llevan a conocerlo a Él, al Señor Jesús. Nos llevan a glorificarlo a Él. Toda enseñanza que glorifique un ministerio, que glorifique un hombre, no es el Evangelio de Cristo, hermano. No es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces Pablo está orando, eso lo vimos en el tema 5, para que ellos tengan revelación, sabiduría en el conocimiento en Él, que lo lleve a conocer a Él. Y qué importante, hermano, es conocer nosotros los atributos de Dios. Muy importante conocer los atributos de Dios. Esta iglesia de Éfeso, en el momento en que Pablo, hermano, les escribe, estaban en su primer amor, pero les faltaba alcanzar esa madurez todavía. Amén. Amén. En el tema 6, que fue la semana pasada, vimos en esta primera sección del capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 10, vimos salvos por gracia. Y Pablo vuelve a darle la gloria a Dios porque entendemos que todo es por gracia. Pablo expone lo que éramos antes, lo que somos, ahora somos hijos de Dios, y seguirá exponiendo ahora lo que seremos, sin olvidar nuevamente, hermanos, que es por gracia. Dijimos en la clase pasada que el verso 8 del capítulo 2 es el texto clave de la carta. Si usted quiere conocer el texto clave de la carta de los Efesios, es ese, el verso 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el texto clave de la carta, e inclusive algunos eruditos interpretan o exponen que es uno de los textos más importantes de la Biblia también. Y realmente así es uno de los textos más importantes de la Biblia. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, terminamos la clase pasada en el texto 10, cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y mire lo que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura es una palabra griega que es poema, y de ahí se deriva la palabra poema. Entonces eso tiene que ver con que Él nos creó y está haciendo, no por nosotros sino por Cristo, está haciendo un poema en la vida de nosotros. Amén. Así que cuando venga su esposa del trabajo, dígale: ahí viene mi poema. O cuando venga su esposo, ¿verdad? Ya llegaste, poema. Está hablando de un cambio, de algo que Dios hizo nuevo, ¿verdad? Entonces, este texto 10, Pablo termina exponiendo la nueva vida. Mira, hermano, termina exponiendo la nueva vida del nuevo hombre creado, a lo contrario del viejo hombre, mostrando que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Ahora, ¿qué va a exponer Pablo en los siguientes 12 versos? Creo que son 12 versos, del verso 11 al verso 12. Parece que son 12 versos. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, vamos a ver que Dios cumple su plan y ahora por gracia nos da una nueva ciudadanía. Amén. Y mire cómo comienza el versículo 11, el capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: por tanto, y luego vemos una coma ahí, ¿verdad? Ahora, este por tanto, hermano, es la conexión entre lo que Pablo ha venido diciendo en los capítulos anteriores, en el capítulo 1 y en este capítulo 2. Por tanto, Pablo resume lo que él habló. ¿Qué habló? Que somos escogidos por gracia, que somos llamados por gracia, que somos justificados por gracia, que somos redimidos por gracia, que se nos dio las arras del Espíritu por gracia, que es la garantía de que Él vendrá. Entonces, cuando Pablo dice por tanto, él está diciendo por todo esto que Dios hizo. Es lo que está diciendo. Por todo lo mencionado anteriormente. Dice, por tanto, acordaos. ¿Verdad? Viene lo que está diciendo. ¿Verdad? En base a todo lo que el Señor ya hizo por nosotros. En base a la salvación, en base a que nos compró, en base a que sigue transformando nuestras vidas. Está diciendo Pablo, por eso mismo, acordaos. Mire cómo se entrelaza, ¿verdad?
Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quién éramos los gentiles? Éramos nosotros, en otro tiempo. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, Pablo, hermano, aquí está enfatizando dos cosas. Número uno, está enfatizando que antes no podíamos agradar a Dios. No podíamos agradar a Dios. No podíamos servir a Dios. Pero en base a todo lo que ya ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor, que ha expuesto, que nos llamó, que nos redimió, que nos compró, ahora sí podemos servir al Señor. Pero también Pablo está diciendo, mire bien, hermano, está diciendo que los judíos o el pueblo de Israel, por medio de ese pacto llamada la circuncisión, mire bien, hermano, ellos habían sido llamados a ser luz. ¿Y sabe qué pasó? No fueron luz. No fueron luz. Ahora la pregunta es, ¿a qué somos llamados nosotros? ¿A hacer qué? Luz. A hacer luz. Repito, Pablo está diciendo que los judíos, la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Está diciendo que tendrían que ser una alabanza a Dios. Tendrían que ser luz, pero no lo fueron. No lo fueron. Entonces la pregunta es, ¿usted y yo somos una alabanza a Dios o somos luz? Esa entonces es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Porque ¿qué hizo el pueblo de Israel, hermano? Mire, usted al leer las Escrituras, vemos que el pueblo de Israel, una de sus características fue de que fue un pueblo infiel. Usted lo va a ver. Hay un remanente muy pequeño que fue fiel, pero sí la nación entera, a través de todo el transcurso de su historia, se ha caracterizado por un pueblo infiel. Y mire qué contraste, es un pueblo infiel y tienen un Dios fiel. Es un contraste muy diferente, ¿verdad? Amén. Un contraste muy diferente. Cuando Dios hace pacto con Abraham y le da la circuncisión como señal para que sea un pueblo diferente en todas las naciones, realmente, hermanos, no lo fueron. Ese era el plan, que fuera una nación diferente, pero no lo fueron. No fueron luz. Es más, despreciaban a los gentiles, despreciaban a otros pueblos y todavía lo siguen haciendo en este tiempo. Algunos apologetas judíos que defienden el judaísmo, ellos exponen que entre sus oraciones, mire bien, entre sus oraciones estos judíos, ellos decían o afirmaban entre sus oraciones, ellos decían, Señor, Señor, te doy gracias porque yo no soy gentil. ¿Te acuerdas de la oración del publicano, verdad? Decían también, bueno, esto es duro, pero así lo expresan ellos. Decían en sus oraciones, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy un perro. No soy un perro como aquel gentil. Puede ser fuerte eso, pero así se expresaban. Oh, Señor, te doy gracias porque no soy inmundo yo como aquel gentil. Es más, cuando un judío tocaba a un gentil, era tanto el desprecio contra los gentiles que rápidamente lo toqué, se tenían que lavar las manos. Y un comentarista judío decía que los judíos en esa época, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Pablo, los judíos decían que los gentiles habían sido creados para ser combustible del infierno. Así se expresaban ellos. Era tanto el desprecio del pueblo de Israel o de los judíos, el pueblo de Israel contra los gentiles, que así se expresaban. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy gentil. Te doy gracias porque yo no soy inmundo. Te doy gracias porque yo no soy un perro. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy combustible. No voy a ser combustible, sino ellos van a ser combustible para el infierno. Mire que de esa manera lo hacían. Ahora, ¿eran luz? No eran luz. Mire bien, ahora, si en ese trasfondo cultural, hermano, mire bien, si en ese trasfondo cultural los judíos veían hacia los gentiles, imagínense cuando Pablo les predicaba
que por medio del Evangelio, la entrada a los gentiles, eran aceptados por la gracia de Dios. Eso, hermano, era como una cubetada de agua para ellos. Era como una cubetada de agua. ¿Me explico? Porque en ese trasfondo ellos creían eso. Ellos afirmaban eso. Entonces cuando Pablo llegaba y les predicaba, eso les caía, hermano, en el puro hígado a ellos, como decimos. Eso para ellos era como un insulto. Por años, por siglos, los judíos veían de esa manera a los gentiles. Entonces mire lo que está poniendo el apóstol Pablo. Que a estos gentiles, como tú y como yo, hermano, que hemos recibido la salvación, Pablo está poniendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ha nombrado innumerables veces la gracia de Dios. Y eso es algo que ellos no podían comprender, o la mayor parte de ellos. Verso 12. ¿Lo tienen? Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira que está diciendo 4 cosas Pablo. Número 1, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, que en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando dice Pablo, en aquel tiempo estaba sin Cristo, esto se entiende, hermano, de que en qué tragedia vivíamos nosotros. Vivir sin Cristo es una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque vivir sin Cristo y morir sin Cristo es ir a un tormento eterno. Vivir sin Cristo, hermano, es una vida miserable. Porque vivir sin Cristo equivale a vivir sin luz, vivir sin descanso, vivir sin seguridad, vivir sin esperanza, vivir sin paz. Eso es vivir sin Cristo. Amén. Nosotros tenemos que tener la seguridad, hermano, de que si morimos, nos vamos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Pablo también, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, aquí no está hablando de que somos judíos, no. Aquí está hablando de que como pueblo no había ninguna forma, posibilidad de obtener esa ciudadanía. La palabra alejado tiene que ver con extraño. Dice, lejos de la ciudadanía de Israel. Le voy a poner un ejemplo, a ver qué les parece este ejemplo. Por ejemplo, las personas que no tienen papeles, y no quiero que alcen la mano, ¿verdad? Para las personas que no tienen documentos es muy frustrante. Es muy frustrante, y quizás los que tienen dicen, no, pues que va a ser frustrante. Bueno, no dicen porque tienen. Pero para los que no tienen puede llegar a ser muy frustrante, porque con el paso del tiempo, hermano, llegan los años, pasan 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y unos tenemos hasta más de 25 años, y no podemos ver a nuestros familiares en 25 años, y eso se nos hace un poco frustrante. No tanto para los que tienen, porque ellos pueden viajar y gloria a Dios, ¿verdad? Pero el que no tienen, pasan los años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y con el paso del tiempo puede ser algo doloroso. Amén. Pablo dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, para los que no tienen o no tenemos, ¿verdad? Es frustrante, es difícil con los pasos de los años. ¿Ok? Porque buscamos una forma y buscamos otra y no hay. Y puede ser doloroso. Lo mismo está diciendo Pablo aquí, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, si un gentil quería servir en el tabernáculo, le era imposible a él. Imposible. Para empezar, tenía que ser judío, y no solamente judío, tenía que venir de la tribu de Leví,
Y aún no tampoco por ser de Leví, tenía que traer un orden sacerdotal, porque no todos entraban al lugar santísimo, tenía que ser escogido. ¿Qué dice Pablo? Estábamos alejados de la ciudadanía, lejos de la ciudadanía de Israel, era imposible. Si dice, no estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Pregunta, hermano, ¿qué promesas conocíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo? ¿Qué promesa? Ninguna. Ninguna. Sin embargo, por más que yo quisiera pertenecer a la familia de Dios, me era imposible. ¿Por qué? Porque Dios es el que tenía que tomar la iniciativa, no yo. Es Dios el que toma la iniciativa. En el plan de salvación es Dios quien toma la iniciativa. Y es lo que está diciendo precisamente Pablo, que Dios tomó la iniciativa. Estoy diciendo en este texto, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra tragedia, otro problema. Teníamos muchos dioses en este mundo, pero no teníamos al Dios verdadero. Amén. 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 Verso 13, ¿lo tiene? Amén. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Miren bien, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que en otro tiempo se nos era imposible pertenecer a la familia de Dios, pero ahora por medio de la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Es decir, volvemos a poner el mismo ejemplo. Cuando alguien no tiene aquí documentos y quiere arreglar, es más fácil arreglar por medio de un parentesco de línea sanguínea. Puede arreglar por otros medios, si es un súper inteligente y puede hacer un trabajo que nadie puede hacer, pero es bien complicado. Pero es más fácil arreglar por un parentesco de línea sanguínea. Es más fácil. ¿Qué dice el texto? Que nos hizo cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Por esa línea sanguínea, si lo podemos aplicar de esa manera. Por la sangre de Cristo. Es decir, para ser ciudadanos del reino de Dios, para pertenecer a la familia de Dios, solamente por medio de la sangre de Cristo. ¿Y quién toma la iniciativa, hermano? Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, mire lo que dice la pared intermedia de separación. Mire todo lo que está haciendo el Señor por nosotros. Qué privilegio nos ha dado. Cuando Pablo aquí habla de la pared intermedia de separación, algunos eruditos interpretan que se refiere a las diversas secciones que tenía el templo de Salomón, donde se hacían los sacrificios y donde estaban los sacerdotes. Es decir, en el templo, hermano, había diferentes atrios. Estaba el atrio de los gentiles o los extranjeros, el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo. Y los gentiles, aunque quisieran entrar al lugar santísimo, no podían. Estaba prohibido. Un gentil que se acercara o que pisara un lugar que no le correspondía, es más, había rótulos que decía que si un gentil traspasaba uno de los atrios donde no le correspondía, podía ser ejecutado. Era imposible para un gentil. Pero ¿qué dice Pablo ahí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Porque Él es nuestra paz. Es decir, ahora, hermano, ya podemos estar en su presencia. Ya no hay impedimento para poder estar en la presencia de Dios. Estoy diciendo que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Verso 15.
Dice, aboliendo en su carne, ¿qué dice, hermano? Las enemistades. Número 1, las enemistades. Número 2, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Número 3, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 3 cosas. Aboliendo las enemistades. ¿Qué enemistades? Número 1, la que teníamos con Dios. Número 2, enemistades entre judíos y gentiles. Y número 3, sin abusar mucho del texto, hermano, enemistades en la iglesia también. Porque mire bien, para lo que está diciendo Pablo, que Dios hizo un pueblo entre los gentiles y los judíos por medio de Cristo. Por lo tanto, esas enemistades se tenían que acabar. ¿Cuánto más, hermano, en la iglesia? Amén. En la iglesia. ¿Verdad, hermanos? Amén. Pablo, hermano, está diciendo que ya no tendría que haber diferencias entre judíos y gentiles, porque han creído en Cristo. Ahora, mucho menos, hermano, en la iglesia. Amén. Lo otro que dice Pablo cuando dice es aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él está hablando de la ley, está hablando de los rituales de la ley que no ayudan al creyente, porque ahora, hermano, obedecemos no a través de rituales, sino ahora obedecemos a través del amor. A través del amor, porque es mejor obedecer a través del amor. Si dice el texto, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Pablo aquí, hermano, habla de un nuevo hombre, está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo, y ¿quién es la cabeza del cuerpo? Es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Ahora, hermano, la iglesia está compuesta por personas redimidas, imperfectas, como nosotros. Porque usted tiene defectos, ¿verdad? Yo tengo defectos también. Si yo me pongo a mirar sus defectos, le voy a ver muchos. Y si usted se pone a ver los míos, me va a ver muchos también. La iglesia está compuesta por personas redimidas, imperfectas, pero vamos a una perfección. Y eso es precisamente lo que está tratando de exponer el apóstol Pablo. Pues sin embargo, a pesar de nuestra imperfección, Dios, hermanos, nos reconcilió, nos acercó esa distancia tan grande que había entre Él y nosotros. Porque esa enemistad que teníamos con Dios, o esa reconciliación que tuvimos con Dios, no solamente tiene que ser con Dios y nosotros, sino también nosotros con nuestro prójimo. Nosotros con nuestro prójimo. Mire lo que dice el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, siendo un mismo cuerpo, mire bien, hermano, no tendría que haber enemistades, ¿verdad? Amén. Siendo el mismo cuerpo. Porque mire, tu pie no se pelea con tu mano, ¿verdad? Tu dedo chiquito no se pelea con tu oreja, ¿no? Al contrario, le ayuda, ¿no? Amén. Tu dedo no se enoja cuando le dice a tu espalda, ráscame, ¿no? Y no le dice a tu dedo, que te rasque el pie. Dice reconciliar. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, predicarle a los judíos en ese tiempo
Era muy hostil, ya lo hemos visto en las cartas. Era muy duro, muy difícil. Había mucha persecución. Pero aquel que entendía, hermano, lo que Dios había hecho con los gentiles y con el pueblo de Israel que habían creído en Cristo, es que había matado en ella las enemistades, porque es un solo cuerpo, un solo cuerpo. Amén. Lo mismo que nosotros, somos un cuerpo nosotros. Amén. Somos una iglesia. Verso 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire lo que dice el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Cuando leí este pasaje, hermano, y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos escogió, que nos llamó, que nos redimió, que nos salvó, que nos dio las arras del Espíritu, nos dio promesas de volver por nosotros, y ahora nos hizo de la familia de Dios, dice ahí, nos hizo de la familia de Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo es la familia de Dios? ¿Cómo es la familia de Dios? Porque usted pertenece a la familia de Dios. Amén. Dígame si no. Amén, hermano. Usted pertenece a la familia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú identificas ahora a la familia de Dios? Es como si tú conoces a alguien, hermano, en el trabajo, o no sé, en algún lugar, y le caes tan bien que te dice, yo quisiera ser parte de tu familia. Y te pregunto, ¿y de dónde eres? No, pues yo soy de Jalisco. ¿De dónde eres? No, yo soy de Michoacán. ¿Cómo yo quisiera haber sido parte de tu familia? Porque eres una persona muy nice, porque siempre andas con gozo. ¿Cómo quisiera ser parte de tu familia? Amén. Amén. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cómo es la familia de Dios? ¿O cómo se identifica la familia de Dios? ¿Qué hace la familia de Dios? Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira lo que hace la familia de Dios, verso 20. La primera palabra es bien importante. ¿Qué hace la familia de Dios? Se edifica. Amén. Se edifica. Amén, hermanos. La familia de Dios se edifica, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La familia de Dios se edifica. Amén. Pablo aquí usa la figura de un edificio, donde ese edificio tiene un fundamento que es la palabra. Cristo es la palabra, pero también en ese edificio, la piedra de ángulo es Cristo, es algo que está arriba. Entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Está poniendo Pablo esa figura. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, verso 21. En quien todo el edificio... Verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, Cristo siendo la cabeza de la iglesia siendo el cuerpo, va creciendo bien coordinado. Y Pablo a la vez nos compara en ese edificio como piedras vivas a nosotros. ¿Qué está citando Pablo aquí? Parece ser que está citando Primera de Reyes, capítulo 6, del verso 7 al 10. Cuando el templo de Salomón está siendo construido, es lo que está citando. Si usted lee Primera de Reyes, capítulo 6, del 7 al 10, usted va a ver que en esos pasajes
se edificó el templo del Señor con piedras que traían ya acabadas. Es decir, cuando trajeron las piedras para construir el templo, esas piedras, hermanos, las cortaron en otro lugar y las trajeron al templo de Dios acabadas solamente para ser ensambladas. Porque ahí en esos textos la Escritura dice que no se oyó martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro. Fíjese bien. En Primera de Reyes, capítulo 6, del verso 7 al 10. Ok. Estaban construyendo el templo, pero ya traían las piedras acabadas, nada más para ensamblarlas. Y ahí dice que no se oyó, cuando la estaban ensamblando, no se oyó ruido de martillo, ni de hacha, ni ningún instrumento de hierro. Es como cuando tú vas a la Walmart, hermano, y compras un mueble y llegas a tu casa y nada más lo ensamblas. ¿Qué es eso? Está listo, nada más para ensamblarlo. Eso más o menos lo que está citando el apóstol Pablo aquí. ¿Qué está diciendo Pablo en esta figura? Lo que está diciendo es que mientras estemos en esta tierra, Dios, hermano, usa el martillo. Porque Dios compara la palabra con un martillo. El martillo que parte la roca. Nos corta con la palabra. Nos corta con la palabra. Amén. Nos va quitando, hermano, actitudes, cosas. Ay, Señor, es que me duele lo que dijeron. Es que esto, Señor. Espérate, te está cortando para poder ensamblarte. Amén. Es que mire la predicación, es que mire. Espérate, tantito, te está cortando el Señor. Me está cortando el Señor. Mientras estemos en esta tierra, hermano, Dios va a seguir usando el martillo para estarnos dando la espada. Amén, hermanos. Hasta que encajemos en ese templo. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente, mira lo que dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahora, mire. ¿Qué es lo que estás poniendo, Pablo? Lo que estás poniendo, que la obra de la reconciliación no solamente es con Dios. Ok, no solamente es que yo me reconcilié con Dios, no solamente es eso, sino también con un grupo de personas imperfectas que se llama iglesia. ¿Sí me entiende, hermano? No solamente el Señor nos salvó para estar reconciliados con Él, sino también para con nuestros hermanos. Con este grupo de personas que somos nosotros, hermanos, que estamos llenos de imperfecciones. Amén. ¿Qué expone Pablo aquí? Todo lo que el Señor hizo por medio de la cruz. Por eso arriba en el título dice: subir a reconciliados por medio de la cruz. Que vemos la gracia de Dios una y otra vez. Ahora, una vez que expone Pablo lo que es la gracia de Dios, que todavía marca el capítulo 3, ahora la pregunta es cómo yo voy a responder a esa gracia, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Amén. Vamos a ponernos de